Ya va lección. Ya vimos la primera parte en la lección anterior, que es esta primera página. Vamos a leerla sin explicarla, ya que fue explicada anteriormente, y continuamos con la siguiente página. في الحافلة الأول السلام عليكم. الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأول ما اسمك يا أخي؟ ما اسمك يا أخي؟ الثاني اسمي عبد الله. وما اسمك؟ الأول اسمي فيصل. أطالب أنت يا عبد الله؟ عبد الله. نعم. فيصل. أين تدرس يا أخي؟ عبد الله. أدرس بجامعة الرياض. فيصل. في أي كلية تدرس؟ عبد الله. أدرس في كلية الهندسة. فيصل. في أي سنة تدرس؟ عبد الله. أدرس في السنة الثانية. فيصل. أتعرف المهندس سلمان؟ عبد الله. طبعا، هو أستاذي، هو أحسن مدرس في الكلية. Seguimos con la siguiente página, que es la que vamos a explicar hoy. فيصل. من هؤلاء الفتية الذين معك؟ من هؤلاء الفتية الذين معك؟ من هؤلاء الفتية الذين معك؟ ¿Quiénes son estos jóvenes que están contigo? ¿Quién? Ya hemos visto man, ya es repaso. Man. Haulai, adjetivo demostrativo para lo plural, lo cercano, lo masculino y femenino. Alfitiatu, sustantivo. ¿Quiénes son estos jóvenes? Alladina. Ma'aka. Entonces ya hemos visto alladina. Alladina es el plural de alladi. Alladi. Pronombre relativo. En este caso, alladina es para el plural masculino. Alfitiatu. Los jóvenes que. Alladina en este caso, pronombre relativo que están ma'aka, contigo. El verbo ser o estar no se escribe todavía en este caso porque la oración está en presente. ¿Quiénes son estos jóvenes que, alladina, que están contigo? Ma'aka, alladina ma'aka. Signo de interrogación. Él viene y dice ka'annahum, aquí tenemos la harfu ka'anna, más hum, pronombre posesivo, hum, que se regresa a alfitia, a ellos, alfitia, ya que es plural, son ellos, entonces este es hum, hum. Ka'annahum y ka'anna lo hemos visto anteriormente, ka'anna significa como que, ka'anna, y en este caso se une más el pronombre posesivo, ka'anna, como que ellos, ka'annahum, como que ellos son, tus hermanos. Ka'annahum ikhwatuka. Tus, pronombre posesivo aquí, tus, y después ikhwatuk, tus hermanos. Ka'annahum ikhwatuka. Como que fueran tus hermanos. Como parecen tus hermanos, como que son tus hermanos. El ka'anna. Ka'annahum ikhwatuk. Después dice Abdullah. Abdullah, na'am, dice sí, na'am. Haulai, estos, haulai, ikhwati, son, el día de posesivo mis, y de hermanos, mis hermanos. Haulai, ikhwati, la ya del final nos indica el posesivo mis, son mis hermanos. Haulai, ikhwati, son mis hermanos. Dice, li,
yo tengo o tengo. Li, la preposición del lam más el ya. Li, tengo. Li, arba'atu ikhwatin. Tengo 4 hermanos. Li arba'atu ikhwatin. Mudaf wa mudafun ilayhi. Tengo 4. Arba'atu ikhwa. El número femenino, ya que estamos en una palabra masculina, excepción a la norma, ya que tiene una ta marbuta, pero no quiere decir que sea palabra femenina, sino es una excepción a las palabras masculinas que tienen ta femenina. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Thalathu, número masculino, thalathu, y akhawat, es plural femenino, thalathu akhawatin. Thalathu akhawatin. Y tengo 3 hermanas. 4 hermanos y 3 hermanas. Arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Entonces, número masculino, el ma'dud femenino. Número femenino, al ma'dud masculino. Faisal, aina yadrusu haulai. Aina, donde yadrusu, donde estudian. El verbo está en tercera persona del singular masculino. Y en este caso el sujeto, que es el adjetivo demostrativo, haulai, está en plural. Hemos dicho que el verbo se puede colocar antes del sujeto, se puede colocar en singular y el sujeto en plural, pero no al revés. Si el sujeto va primero, el verbo debe acompañarlo en la cantidad y en el género. Entonces dice aquí, Eina yadrusu haulai, ¿dónde estudian ellos? En cambio, en español sí tenemos que utilizar los verbos con la cantidad, ya se escribe al principio o después del verbo en la oración. Abdullah dice amma, amma, una nueva palabra, una nueva letra que estamos viendo, amma, significa en cambio, ya que le está diciendo Eina yadrusu haulai, ¿dónde estudian ellos, estos? Y tiene 2 opciones, ya que está hablando de los hermanos y las hermanas. Entonces, como él va a hablar de los 2 grupos, él pone un grupo y dice amma. En cambio, en cuanto a mis hermanos, y esta letra amma se le llama en árabe harfu shart, una letra shartía, que significa una letra de condición, y ella se utiliza acompañada del fa, que es la respuesta. Entonces, siempre que vean amma o que lo vayan a usar, utilicen el fa de causalidad como respuesta, como hemos visto anteriormente. Entonces dice aquí amma ikhwati, en cambio, en cuanto a mis hermanos, amma ikhwati, en cuanto a mis hermanos, fa, entonces viene la respuesta. En cuanto a mis hermanos, viene la respuesta condicional. La condicional necesita la respuesta. Y en este caso va unida con el fa. Entonces dice fa kulluhum amma ikhwati, en cuanto a mis hermanos, fa, aquí viene el fa, dice, podríamos decir en español como pues todos ellos, pero no es necesario en español. Entonces en árabe sí ya se le utiliza el fa después de amma. Amma ikhwati, en cuanto a mis hermanos, pues todos ellos, fakulluhum, pues kullu es todos y hum ellos. Pues todos ellos, entonces como está en plural aquí, yadrusuna. No sé si es la primera vez que vemos aquí el plural masculino de la tercera persona del verbal. Entonces tenemos para explicar este verbo, tenemos entonces la ya, que tenemos aquí, que es el prefijo verbal que nos indica que el verbo está en presente. Y aquí nos está indicando en el sufijo verbal que el verbo está en plural masculino. Este wow que tenemos aquí nos va a indicar el plural masculino. Igual el nun que tenemos aquí. Yadrusuna, yadrusuna. ¿Verdad? Yadrusuna es uno de los que llaman al-af'alul khamsa, que lo vamos a ver más adelante. Y estos tienen esa letra
nun al final, como este. Yadrusuna, tadrusuna, tadrusina, y etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos aquí yadrusuna. Entonces cuando dice ellos estudian, todos ellos, fakulluhum, fakulluhum, pues todos ellos yadrusuna, estudian, yadrusuna bil jami'ah. Está hablando de los hermanos. Entonces el verbo está en tercera persona del plural masculino, en presente. Yadrusuna, entonces el verbo tiene prefijo y sufijo. El verbo es darasa, que son las tres letras que tenemos aquí. Darasa. Y aquí el verbo está en presente, tiene el ya con la A, ya que es un verbo de tres letras. La letra primera, el prefijo lleva vocal A. Yadrusuna. Y al final los verbos de plural llevan el waw y la nun. Una. Esta terminación, este sufijo una. Yadrusuna. Fakuluhum yadrusuna bi. Bi, aquí en este caso, la preposición bi en al-jami'ati. La vocalía al final, ya que está afectada por la preposición bi. Bil jami'ati. Bi con el artículo bil jami'ati. Pues todos ellos estudian en la universidad. Bil jami'ati. Entonces ahorita viene a desglosar todos los hermanos. Dice el primero, Isa, la letra Ain con la vocal I, un sonido grueso, y viene el acento de la Ya después para prolongar el sonido de la I. Y después viene la Sin, que es aquí tenemos la Sin, tiene vocal A. Isa, Isa. Y aquí el Alef abierta para prolongar el sonido de la A. Entonces dice Isa, Isa, Isa. Eso es un nombre, Isa. Y este nombre, Isa, es el nombre del profeta o del mensajero que vino antes del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Alá sean con los dos. Isa. Y su nombre era Isa ibn Maryam. Isa, hijo de Maryam. Luego cuando leamos el Sagrado Corán veremos la historia de Isa, la paz de Alá sea con él, ya que Isa alayhi salam, Alá nos cuenta en el Sagrado Corán que nació sin que ningún hombre tocara a su madre, a Maryam. La paz sea con los dos, la paz y la bendición de Alá sean con los dos. Entonces fue un milagro de Allah que Isa, mensajero de Alá, naciera sin necesidad que un hombre haya tocado a su madre, o sea, haya estado con ella. Y ella no estaba casada. Y después vemos en la historia del Sagrado Corán cómo ella sale libre de la acusación que le habían hecho a la madre de Isa, alayhi salam. Isa trajo todas las pruebas y trajo los milagros, como dice en el Sagrado Corán. Podía sanar al leproso, al ciego y revivió muertos por el poder de Allah. Le pedía y Alá le concedía el milagro para que creyeran en su mensaje, que era adorar al Creador, adorar al único Creador y no adorar a más nadie. Ese era el mensaje de Isa ibn Maryam y de todos los profetas. Isa, dice, seguimos en la clase, Isa, wahua, y él, wahua, akbaru, akbaru, superlativo, akbaru minni, él es mayor que yo. Y Isa, wahua akbaru minni, mayor que yo, minni, el ya del posesivo yo o mío. Isa huwa akbaru minni, él es mayor que yo. Yadrusu, aquí está el singular ya que está hablando de Isa solamente. Yadrusu estudia fi kulliyati at-tibbi, en la facultad de medicina. Ya hemos visto esto anteriormente. Wa Ibrahimu, y Ibrahim
Yadrusu estudia fi kulliyati at-tijara en la facultad de comercio. وإسحاق إسحاق يدرس estudia في en كلية الآداب en la facultad de literatura. وإسماعيل يدرس إسماعيل estudia en في كلية en la facultad في كلية العلوم en la facultad de ciencias. وهؤلاء ثلاثة y dice y estos tres وهؤلاء الثلاثة y estos tres الثلاثة وهؤلاء الثلاثة y como son tres el número va en femenino ya que los sujetos masculinos. وهؤلاء الثلاثة أصغر مني superlativo أصغر son menores que yo أصغر مني menores que yo أصغر مني son menores que yo. Ahora utiliza el otro amma, ya que son dos partes, la primera de los hermanos y ahora viene con las hermanas y vemos que utiliza otra vez amma y dice wa amma y en cambio wa amma tiene que ir unida con el fa y aquí vemos al fa como les había dicho en la respuesta incondicional. O en cuanto a mis hermanas amma al akhawat en cambio las hermanas amma al akhawatu en cambio las hermanas fa el fa de la respuesta pues yadrusna aquí tenemos el plural femenino de la tercera persona. Tenemos aquí el ya, que es el que nos indica que el verbo está en presente, después de la fa. Tenemos el ya y la vocal a, fa ya. Las tres letras del verbo, yadrusna, y la última letra del verbo va en sukun, la sin, ya que se está agregando esta nun, y esta nun es un sufijo verbal del plural femenino que nos va a indicar que el verbo está en femenino, del plural. Entonces nos dice fayadrusna, yadrusna. Entonces tenemos el verbo aquí en la tercera persona del plural femenino. Todos van a llevar en todos los verbos el nun con la a que nos va a indicar que el verbo está en un sufijo verbal femenino más el ya que nos indica que el verbo está en presente. Yadrusna. Y la vocal antes del nun la consonante lleva sukun, sin vocal. وأما الأخوات فيدرسن pues estudian en المدرسة المتوسطة en la escuela, dice aquí básica, ni es primaria ni secundaria, es mutawasita, en la escuela básica. Empieza a desglosar y dice Zainabu, nombre femenino, Zainabu tadrusu, y aquí vemos algo muy necesario que comprendan. Hemos visto este verbo anteriormente, que es la ta con la a, y esta ta con la a, habíamos dicho anteriormente que es un prefijo verbal de la segunda persona, o sea, de el segunda persona del singular masculino, anta. Tú, masculino, dices anta tadrusu. Tú estudias. Entonces, si aquí tenemos el mismo verbo, no es un error, ya que el verbo de la segunda persona del singular masculino se utiliza también para la tercera persona del singular femenino. Entonces decimos anta tadrusu y decimos wahia, que es ella, wahia tadrusu.
Entonces los dos sujetos tienen el mismo verbo en el presente solamente. Entonces decimos anta tadrusu wa hiya tadrusu. El mismo verbo se utiliza para los dos sujetos. Entonces el verbo que se utiliza para la segunda persona del singular masculino se utiliza para la tercera persona del singular femenino. Entonces decimos Zainabu tadrusu, estudia, fi sanati al-ula, en el primer año, Wasalma, Wasalma, otro nombre femenino, también tadrusu, ya que es tercera persona singular femenino. Salma tadrusu fi sanati thania, en el segundo año. Wa Leila, y Leila, tadrusu fi sanati thalitha, en el tercer año. Faisal pregunta, fi ayyi madrasatin, fi ayyi, en cuál, fi ayyi madrasatin, en cuál escuela, tadrusu akhawatuk, tadrusu akhawatuk, en cuál escuela estudian tus hermanas. Y vemos que el verbo aquí, como habíamos dicho que el verbo se utiliza también en la tercera persona del singular femenino, vemos que el verbo está en singular y el sujeto está en plural. El singular femenino y el sujeto plural femenino. Así que si se puede colocar, como les había dicho, el verbo en singular cuando el sujeto va después del verbo y va en plural o singular. Entonces dice, fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka. ¿En qué escuela, en cuál escuela estudian tus hermanas? Tus, este es pronombre posesivo que nos indica tus hermanas. Akhawatuka. Abdullah dice, ya que estamos hablando de las hermanas, ya se utiliza el plural del verbo y en vez de decir tadrus, utiliza el yadrusna, que es el ya que indica el presente, y el nun que indica el sujeto, que es tercera persona, el ya, y este nun nos indica que es plural femenino. Yadrusna. Abdullah dice, yadrusna, estudian, fi madrasati, en la escuela, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Entonces vemos Khalid. Yadrusna fi madrasati Khalidi. Khalidi. Khalid lleva una sola i porque es mudaf. Y después viene ibni, mudafun ilayhi, que es Khalid ibni. Y entonces la letra ibni, que es hijo, tiene que ir con la vocal de la palabra anterior. Lo hemos explicado anteriormente, ya estoy repasando. في مدرسة خالد ابن الوليد ابن الوليد. En la escuela Khaled, hijo de Al-Walid, si lo traducimos. La escuela Khaled, hijo de Al-Walid. Entonces todos tienen vocal I, ya que está afectada por la preposición fi. Fi madrasati Khalid ibn al-Walid. Lil banat. Lil banat, aquí tenemos la preposición la, el lam, que nos indica para. El li es para. Lil banati, para las hembras o para las niñas. En la escuela se llama Khaled ibn al-Walid para niñas. Para niñas, bi Makka. La preposición bi en Makka, en la Meca, en Makka, que es la ciudad sagrada de Makka, donde se encuentra la Kaaba, la primera casa que se construyó para adorar al Creador Allah. La ciudad sagrada donde peregrinan los musulmanes una vez al año, en Makka. Yadrusuna fi madrasati Khalid ibn al-Walid lil banati, lil banati. Entonces tenemos aquí al banat, tiene el artículo al banat, pero tenemos el lam de para. Y cuando se unen vemos que se quita el artículo para unirse con el lam. Entonces hay dos lam juntas y se quita el artículo. Entonces se dice lil banati para hembras o para niñas.
La escuela Khaled, hijo del Walid, para niñas en Macca. Entonces dice aquí Faisal, Aina, Aina, ¿dónde? Aina taskununa, antum, Aina taskununa, antum. Entonces tenemos el ta del artículo del prefijo verbal, que nos indica que el verbo está en presente, tiene vocal a, porque es un verbo de 3 letras, el sin, la kaf y la nun, el verbo sakana. Taskunu, sakana, yaskunu, taskunu. Y tenemos el waw y la nun que nos indican que el verbo está en plural masculino. Tercera persona, plural masculino. Aina taskununa antum. Antum es ustedes, ¿dónde viven ustedes? O ¿dónde habitan ustedes? Entonces dice, Ikhwati, Ikhwati, mis hermanos, Ikhwati, Yaskununa, viven o habitan, Yaskununa, fi, en, Mahaji'il Jami'a, Mahaji'i. Vimos esta palabra que era Mahja'in, Mahja'in, que era en las residencias de habitación. Fi Mahaji'il Jami'ati, en las residencias de la universidad. Amma, y volvemos con amma, en cambio, ana, amma ana, en cambio yo, entonces utilizamos el fa. Utilizamos el fa para amma, y aquí está, dijimos que era un condicional. Amma se le llama harfu shartiya. Amma ana, en cambio yo, fa, pues, askunu, habito, ma'a, con, y aquí en la primera persona del singular, en la primera persona del singular, vemos que tenemos el alef que nos indica que el verbo está en presente, verbo de 3 letras, y el prefijo verbal a es la primera persona singular, masculino o femenino. Amana fa'askunu ma'a, vivo con qaribin li. Esta expresión qarib, qarib habíamos dicho que puede ser en este caso un adjetivo, qarib significa cerca, y en cambio aquí cuando se utiliza que vivo con ma'a qaribin li, dice con un pariente mío, un pariente mío. Qarib es alguien cercano a ti en este caso. Askunu ma'a qaribin li, vivo con un pariente mío. Qaribin li, el li significa mío. Tengo, que tengo, un pariente cercano que tengo. Qaribin li. Faisal dice amutazawwijun, amutazawwijun, amutazawwijun. Anta, mutazawwij es casado, dice, ¿eres casado? Ya Abdallahi o Abdullah. Abdullah dice la, lastu, el verbo de negación que habíamos visto anteriormente. La ta que indica el sujeto, que es la primera persona, es el sufijo verbal para la primera persona del singular masculino. La lastu, primera negación, no. Segunda negación con el verbo de negación, la lastu acompañado con la preposición bi. Lastu bi mutazawwijin. Y aquí el jim porque está afectada por el bi. Lastu bi mutazawwijin. No, no estoy casado. Faisal, ma unwanuka. Ma unwanuka. Unwanuk significa dirección. Unwanu. Y el ka, el posesivo, tu dirección. Ma unwanuk. Unwanuk. El ain con la u. Unwanuk. Ma unwanuk. ¿Cuál es tu dirección? Abdullah dice, hadihi, hadihi. Esta es bi. Este aquí, el bi, no es una preposición, es parte de la palabra y que se llama bitaqa. Bitaqa significa tarjeta. No vayan a confundir que esto es preposición. Hadihi bitaqati. Este es el pronombre posesivo. Mi,
bitaqati. Hadihi bitaqati. Esta es mi tarjeta. Bitaqati, mi tarjeta. Entonces la palabra bitaqa significa, es femenina, tiene tamarbuta al final, bitaqatun. Hadihi bitaqati, esta es mi tarjeta. Fija, fija, el fi más el ha, que es el posesivo que regresa a la bitaqa, que es femenino, o que tiene ta. Dice fija, en ella está unwani, unwani, mi dirección, unwani, en ella está mi dirección. Hadihi bitaqati fija unwani. Con la siguiente página y dice Faisal, ashkuruka ya aji, ashkuruka. Este es el verbo shakara, que es el verbo agradecer, y tiene el alef que nos indica que el verbo está en presente de la primera persona. Él dice ashkuruk, y el ka es en este caso pronombre posesivo, regresa a al que le está hablando, que es Abdullah. Ashkuru ka, el ka, te agradezco, te agradezco. Ashkuruka, te agradezco. Ashkuruka. Ya aji, ashkuruka ya aji, te lo agradezco, hermano. Ana masrurun biliqaik. Ana, yo, estoy feliz. Ana masrurun. Este bi es preposición. Biliqaik. Y el ka es pronombre posesivo. Tú. Estoy feliz con bi liqaik. Con tú. El ka. Tú. Con tú. Primero. Segundo. Con tú. Y tercero. Encuentro. Con tu encuentro. Ana masrurun bi liqaika. Ana masrurun bi liqaika. Estoy feliz con tu encuentro. Ana, dice Faisal, Ana, yo, sa'anzilu, sa'anzilu. Y vemos algo aquí que tenemos la letra sin, que es la letra sin de el futuro, del verbo en futuro. Entonces, ¿cómo se forma un futuro? Vamos a hacer un repaso, ya que en este caso no lo vamos a explicar completo, pero nos está dando la letra sin. Y el verbo, si lo ponemos en presentes, es anzilu, anzilu, que es la primera persona, el verbo está en presente y aquí tiene la letra alef, y las otras dos letras, que es el verbo de tres letras, es nazala, nazala, y tenemos el alef anzilu, nazala, anzilu, bajo, pero aquí la sin, cuando se le agregamos al verbo en presente, eso nos da el efecto de futuro. Y digo sa anzilo, esta es la letra que nos da el futuro. Voy, dice, yo me bajaré, sa anzilu. Entonces, cualquier verbo en presente de cualquier sujeto, ustedes le agregan una letra sin con la vocal a, no se convierte el verbo inmediatamente en futuro. Entonces dice, Ana sa'anzilu, yo me bajaré, fi en al-mahatta, al-mahatta, el mim que está aquí abajo es alma, el ha, al-maha y la doble ta, al-mahattati, fil mahattati, en la parada, al-mahatta es la parada, al-qadima, siguiente, al-qadima. En la parada siguiente. Ana sa'anzilu fil mahattati al-qadimati. En la siguiente parada. Abdullah fi amanillah. Abdullah le dice, como es una súplica, que le dice fi amanillah, es como decir que vayas en la seguridad de Allah, que Allah te cuide. Y, él, y dice después, wa ilal liqa'i, que es adiós o hasta un nuevo encuentro. Ilal liqa'i, el liqa es encuentro. As-sa'iq, as-sa'iq, que es el conductor, as-sa'iqu, el conductor le dice a Faisal. As-sa'iqu li Faisal, para Faisal, le dice, hada al-babu, esta puerta, hada al-babu li, el li es para. Liddukhuli, liddukhuli. Dukhul es, esta puerta es para entrar, es para la entrada. Ya aji, oh hermano.
Wan nuzul, y la bajada, min hunaka, es por allá. Min hunaka, debe ser la puerta de atrás. Wan nuzulu, min hunaka, y la bajada es por allá. Entonces nos está enseñando aquí algo que se llama al-masdar. En árabe se llama al-masdar. Al-masdar. Y al-masdar significa el origen. Al-masdar. El origen o la fuente. Y es que en árabe, para tomar un verbo, el verbo se toma del masdar o de la fuente. Y la fuente es esta palabra que tenemos aquí, que es dukhul. Dukhul. Dukhul significa entrada. Dukhul. Y de aquí es donde se toma el verbo para el verbo entrar, que se toma de las tres letras, que es la dal, la ja y el lam, que es el verbo dakhala, entrar, dakhala. Entonces, esta palabra se llama al-masdar. Al-masdar. El masdar, como vimos, de dónde se toma el verbo. Igualmente, esta palabra an-nuzul, del verbo nazala, que vimos aquí, por eso le dice me bajaré, y es el verbo nazala, de tres letras, fue tomado entonces del masdar an-nuzul, que nuzul significa bajada. Entonces, nazala, el masdar de nazala es nuzul. Luego explicaremos más sobre el masdar. Entonces, nuzulun tiene el mismo patrón del masdar, los dos, tanto dukhul y nuzul, entrada y bajada. Entonces dice, hada al-babu lid-dukhul, ya akhi, an-nuzulu min hunak. Vamos ahora a leer rápidamente el diálogo sin explicación para ver nuestro grado de comprensión. ¿Qué les ha parecido la lección? Espero que les haya gustado. Estamos aprendiendo cada día cosas nuevas. En esta lección aprendimos el verbo en presente y practicamos la letra waw y nun cuando el verbo está en el plural masculino con el prefijo verbal, que son 4, el ya para tercera persona, el ta para segunda persona, el alef para primera persona singular y el nun para primera persona del plural. Vimos la letra amma, condicional que se utiliza con fa. Vamos entonces a comenzar. الدرس الحادي عشر. الأول في الحافلة. الأول البريميرو السلام عليكم. الثاني el segundo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أخي؟ الثاني اسمي عبد الله. ما اسمك؟ الأول اسمي فيصل. أطالب أنت يا عبد الله؟ عبد الله نعم. فيصل أين تدرس يا أخي؟ عبد الله أدرس بجامعة الرياض. فيصل في أي كلية تدرس؟ عبد الله أدرس في كلية الهندسة. فيصل في أي سنة تدرس؟ عبد الله أدرس في السنة الثانية. فيصل أتعرف المهندس سلمان؟ عبد الله طبعا هو أستاذي، هو أحسن مدرس في الكلية. فيصل من هؤلاء الفتية؟ من هؤلاء الفتية الذين معك؟ كأنهم إخوتك. عبد الله نعم هؤلاء إخوتي، لي 4 إخوة و3 أخوات. فيصل أين يدرس هؤلاء؟ عبد الله أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة. عيسى وهو أكبر مني
يدرس في كلية الطب. وإبراهيم يدرس في كلية التجارة. وإسحاق يدرس في كلية الآداب. وإسماعيل يدرس في كلية العلوم. وهؤلاء الثلاثة أصغر مني. أما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة. زينب تدرس في السنة الأولى، وسلمى تدرس في السنة الثانية، وليلى تدرس في السنة الثالثة. فيصل: في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ عبد الله: يدرسن في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. فيصل: أين تسكنون أنتم؟ عبد الله: إخوتي يسكنون في مهاجع الجامعة، أما أنا فأسكن مع قريب لي. فيصل: أمتزوج أنت يا عبد الله؟ عبد الله: لا، لست بمتزوج. فيصل: ما عنوانك؟ عبد الله: هذه بطاقتي فيها عنواني. فيصل: أشكرك يا أخي، أنا مسرور بلقائك. أنا سأنزل في المحطة القادمة. عبد الله: في أمان الله، وإلى اللقاء. السائق لفيصل: هذا الباب للدخول يا أخي، النزول من هناك.